En el corazón de la antigua Castilla nació un niño a principios de los años 1470. Ese niño crecería hasta convertirse en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la era de la exploración, moldeando los destinos de naciones enteras, adquiriendo inmensas riquezas y dejando un legado que continúa generando debates siglos después. Se llamaba Francisco Pizarro y esta es su historia. Nacido en circunstancias humildes, Francisco Pizarro era hijo ilegítimo de un soldado español y una costurera. Creció en extrema pobreza y, debido a su condición de ilegítimo, se le negaron las oportunidades que habría tenido si hubiera nacido hijo legítimo. Pero a pesar de estas circunstancias, Pizarro no estaba destinado a una vida de oscuridad. Como muchos hombres de su tiempo, Pizarro escuchó historias del Nuevo Mundo, y de los vastos territorios maduros para la toma. En 1509 aprovechó la oportunidad para unirse a una expedición a América, viaje que marcaría el resto de su vida. Las primeras exploraciones de Pizarro no tuvieron mucho éxito. Escapó por poco de la muerte en múltiples ocasiones y regresó a España destrozado en 1528. Sin embargo, la misión fallida no frenó su determinación. Pizarro no era un hombre al que se pudiera desanimar fácilmente. En 1532, después de numerosos reveses y más de una década de planificación y preparación, lanzó su misión más audaz hasta el momento. Llegó al imperio de los Incas, una poderosa civilización que había reinado sobre los Andes durante casi 4 siglos. Lo que siguió fue una impresionante historia de conquista, traición y búsqueda incesante de riqueza y poder. La llegada de Pizarro conmocionó al imperio inca. Los incas, que nunca antes se habían encontrado con europeos, no estaban seguros de qué hacer con estos extraños recién llegados de piel pálida. Pero Pizarro vio una oportunidad en su desorden. Pizarro, con solo unos pocos cientos de hombres bajo su mando, lanzó un ataque sorpresa contra el emperador inca Atahualpa, que lo había recibido como invitado. Las armas, la tecnología y las tácticas superiores de los invasores pronto llevaron a la captura del desprevenido Atahualpa. La repentina caída de su emperador abrió una brecha en el corazón del imperio inca. Pizarro manipuló hábilmente la situación a su favor, y liberó a Atahualpa con la promesa de que llenaría una habitación con oro para pedir rescate. Sin embargo, a pesar de entregar la cantidad prometida, Atahualpa fue ejecutado a traición. La muerte de Atahualpa creó un vacío de poder en el imperio inca. Pizarro rápidamente aprovechó la situación y declaró la guerra a los incas. A pesar de ser ampliamente superado en número, la crueldad y la astucia estratégica de Pizarro llevaron a la caída definitiva del imperio inca en 1533. Con la caída del imperio inca, se allanó el camino para que inmensas riquezas llegaran a manos de Pizarro. No contento con sus nuevas riquezas, Pizarro no perdió tiempo en establecer la ciudad de Lima como la nueva capital del dominio español en América del Sur. Mientras disfrutaba de su gloria y riqueza, Pizarro soñaba con una mayor expansión hacia las regiones inexploradas del sur, más allá de los Andes recientemente descubiertos. Sin embargo, sus ambiciones no se cumplieron. La crueldad y opresión de los incas por parte de Pizarro resultó en una serie de revueltas contra los conquistadores españoles. Pero ninguno fue tan mortífero como el levantamiento liderado por Manco Inca, hermano de Atahualpa, en 1536. En medio de este levantamiento, Pizarro decidió dividir a sus hombres en múltiples partidos, lo que le permitió mantener el control sobre un vasto territorio. A pesar de su desventaja numérica, los guerreros quechuas envalentonados por sus recientes éxitos contra las fuerzas españolas estaban decididos a librar a su tierra de los invasores. La situación parecía terrible, pero Pizarro, con su brillantez estratégica, cambió el rumbo de la guerra a su favor. Al final prevaleció la crueldad y determinación de Pizarro. El levantamiento fue aplastado y la década siguiente obligó a una sensación de relativa paz entre el pueblo inca. Pizarro había hecho realidad su ambición de crear y mantener un vasto imperio en el corazón del Nuevo Mundo. La insubordinación y la rebelión entre sus hombres eran un problema constante. Como resultado, se produjeron numerosos atentados contra su vida. Se trataba de un sirviente envenenado por uno de los enemigos de Pizarro que finalmente pondría fin a la vida del conquistador español el 26 de junio de 1541. Pizarro, que había surgido de orígenes humildes para fundar el virreinato del Perú, encontró su fin pero dejó un legado que sobreviviría durante siglos. Pizarro era un hombre de contrastes. Por un lado, era un conquistador despiadado que no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Por otro, fue un líder visionario que soñaba con crear un nuevo mundo que combinara lo mejor de las culturas española e inca. Lamentablemente, la vida de Pizarro se vio truncada y sus sueños se deshicieron, dejando un continente cambiado para siempre a su paso. Al final, Pizarro es recordado no tanto por su sabiduría o compasión, sino por su ambición despiadada y su decidida búsqueda del poder. Su historia es un testimonio de la naturaleza humana, su potencial de grandeza y su capacidad de brutalidad. Y así perdura la leyenda de Francisco Pizarro, y su nombre resuena a través de los anales de la historia. Durante los siglos siguientes, la leyenda de Francisco Pizarro sigue siendo objeto tanto de admiración como de crítica. Mientras algunos glorifican su conquista y admiran su visión, otros condenan sus acciones y critican sus métodos.
Independientemente de las opiniones individuales, está claro que el hombre que soñaba con encontrar oro y gloria dejó una huella mucho más profunda y compleja en el mundo. El legado de Pizarro allanó el camino para nuevas conquistas en América del Sur, y la brutal subyugación de los pueblos locales. El imperio inca y su intrincada estructura social se desmoronaron bajo el peso del dominio español, y las cicatrices de esa conquista siguen siendo visibles hasta el día de hoy. La vida de Pizarro es un testimonio del poder de la ambición humana. Pasó de ser un don nadie analfabeto y empobrecido a uno de los hombres más poderosos del Nuevo Mundo. Pero también sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de una ambición desenfrenada, una lección oportuna en un mundo que lucha constantemente por lograr más. Francisco Pizarro, el hombre que vino de la nada y aún soñaba con imperios. Usando el engaño y la traición para asegurar su poder, sordo a los gritos de los conquistados, solo para finalmente perderlo todo, justo al borde de una conquista aún mayor. Un conquistador, un soñador, un villano, un héroe. La reputación de Francisco Pizarro sigue siendo incierta, al igual que su legado. Desde las alturas andinas hasta la costa del Pacífico, el imperio inca fue arrastrado por un hombre audaz con una pequeña fuerza. Sus tesoros fueron fundidos, su pueblo esclavizado y su cultura marcada para siempre por la llegada de los conquistadores. Y en el centro de este momento crucial de la historia estuvo Francisco Pizarro, un hombre cuya vida y legado continúan capturando nuestra imaginación colectiva. La historia de Pizarro es una ventana a una época tumultuosa de la historia de la humanidad, una saga de conquista, colisión de culturas y estragos causados en nombre de la construcción de imperios. Su cuento despliega una narrativa con connotaciones trágicas, que describe la explotación despiadada de una civilización por otra, cuyas ramificaciones duraderas se extienden incluso a la época contemporánea. A raíz de este periodo de conquista y conflicto, surgió un mundo nuevo, infundido con una mezcla diversa de culturas, idiomas y costumbres del viejo y nuevo mundo. Se podría decir que Francisco Pizarro fue uno de los primeros globalizadores, aquellos que pusieron en marcha la interconexión de nuestro mundo moderno. La historia de Francisco Pizarro y la caída del Imperio Inca es uno de los muchos capítulos del libro de historia humana, un libro marcado por los hechos y fechorías de los individuos y los efectos de gran alcance de esas acciones. Hoy, al recordar las hazañas de los conquistadores, nos enfrentamos a las inevitables dualidades de la naturaleza humana, ambición y compasión, crueldad y bondad, destrucción y creación. Cuando el sol se puso sobre la vida de Francisco Pizarro y el capítulo del Imperio Inca, amanecía un nuevo amanecer. Al otro lado del Atlántico, en el corazón de Europa, estaba amaneciendo una nueva era, una era de exploración, una era de conquista, una era en la que los sueños de un solo hombre podían moldear el destino de toda una civilización. Background, créditos finales del título. El impacto de la conquista de Pizarro aún resuena en el panorama sociopolítico y cultural de América del Sur. Algunos pueden recordarlo como un conquistador brutal, y otros como un visionario que ayudó a dar forma a un mundo nuevo. De cualquier manera, su vida y su legado siguen siendo un dramático recordatorio de la interminable e imparable búsqueda humana de riqueza, poder y la realización de un sueño audaz. Background, libros en un estante. Más de 4 siglos después, el legado de los conquistadores continúa provocando sentimientos complejos, mezclando admiración y repulsión a partes iguales, como las dos caras de una moneda. Sus historias sirven como un crudo recordatorio de las realidades de la conquista y la colonización, y del inmenso poder, riqueza y ambición que impulsaron a los hombres que realizaron esos viajes. Background, cenizas de fuego. La historia de Pizarro y el Imperio Inca ha tenido un profundo impacto en la narrativa histórica y cultural de Centro y Sudamérica, con ecos de su legado presentes aún hoy. La cruda verdad de la misión de Pizarro reclamar tierras, obtener riquezas y subyugar a las poblaciones nativas continúa dando forma a las realidades socioeconómicas y políticas contemporáneas de la región. Background, descripción general de Machu Picchu. A medida que profundizamos en la vida y la época de Francisco Pizarro, los contornos de su compleja personalidad continúan confundiéndonos y fascinando, invitándonos a emprender una investigación más profunda sobre la interacción de la ambición, el deseo y la resiliencia humanos en la forja de imperios. Cada conquista, traición, victoria y derrota sirve como un conmovedor recordatorio de nuestra inexorable situación humana, una búsqueda, y tal vez una lucha, por nuestra naturaleza más intrínseca. Background, montaje de pinturas históricas. Así que llegamos a una especie de final a la historia de Francisco Pizarro, una historia que comienza con un nacimiento humilde en el norte de España, y se desarrolla en una narrativa de conquista, poder y atractivo del oro. Nos llena de admiración y repulsión, fascinación y repulsión, dejándonos con un legado que continúa moldeando la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Background, créditos finales. Las consecuencias de la conquista del Imperio Inca por parte de Pizarro han reverberado en la historia de maneras complejas. La conjunción del viejo y el nuevo mundo en el siglo XVI provocó una serie de agitaciones que reavivaron los contornos del poder y la civilización de maneras sin precedentes.
El legado de Pizarro, grabado tanto en sangre como en oro, continúa enhebrándose a través de las narrativas de conquista y renacimiento, de imperios surgidos y imperios caídos. Al contemplar la vida y el legado de Francisco Pizarro, nos vemos obligados a verlo dentro del contexto más amplio de la era de la exploración, una época de inmensa transformación social, de codicia y ambición incomparables, y de encuentro y colisión cultural. Fue dentro de esta época tumultuosa que el destino de Pizarro se cruzó con el del Imperio Inca, alterando para siempre el curso de ambos. La vida de Francisco Pizarro es un testimonio del espíritu humano inquebrantable, una historia de extraordinaria ambición y oportunismo incomparable. El ascenso de este hombre sencillo desde sus orígenes humildes hasta la cima del poder y la riqueza fue ciertamente meteórico, pero la caída posterior fue igualmente rápida. Quizás sean estos mismos momentos de gloria e infamia los que definen la verdadera medida del hombre llamado Francisco Pizarro. Background, campo panorámico. A medida que atravesamos esta narrativa que entrelaza las vidas de Francisco Pizarro, los conquistadores españoles y los incas del antiguo Perú, nos encontramos con una miríada de experiencias humanas, de ambición y traición, de coraje y cobardía, de triunfo y tragedia. Estas historias, entrelazadas con el flujo y reflujo de civilizaciones, nos obligan continuamente a reexaminar nuestras concepciones del pasado y del presente, destacando el entrelazamiento de la historia, la humanidad y el destino. Background, antiguo trono dorado.